¿Qué tal, amigos de Diario? El tiempo mejor del fin de semana es el tiempo de David González, la otra actualidad buscando siempre el factor humano, lo escabroso, lo rosa, lo que realmente determina al final todo. Hoy tenemos, David, ¿qué tal? Bienvenido para este fin de semana. Tenemos un tema de desapariciones, Sí, sin rastro. Sin rastro de Paco Molina, una de las desapariciones recientes más inquietantes. ¿Quién es Paco Molina? ¿Cuándo desapareció? es un, ¿Qué investigación se está era un haciendo? Porque, claro, adolescente en aquel momento. Es de estos casos que han marcado mucho la crónica negra en los últimos años porque parece mentira en el siglo XXI que dices, hay cámaras por todos los sitios, estamos controladísimos, los movimientos en el teléfono, cualquier movimiento bancario que uno realice. Parece increíble que alguien pueda desaparecer sin sin dejar duda, sin rastro duda. en el siglo XXI. La historia de Paco Molina era un chico de 16 años que el 2 de julio de 2015, hace una década, le manda un WhatsApp a sus padres. Bueno, él había salido por la tarde porque había quedado con sus amigos. Le manda un WhatsApp: no me esperéis a dormir, que voy a dormir fuera de casa Sí. con mis amigos. Y nunca regresó. Es el último contacto que tienen los padres con él. La historia es bastante Dice que los padres inquietante. siguen saliendo todos los días a Todos la los días. ventana a ver si viene. Esto es un dramón, para los padres, ¿eh? Es que bueno, lo que dicen los psicólogos es que se lleva peor una desaparición que una muerte violenta, porque una muerte violenta, dentro de lo terrible y lo trágico que es, supone un final de una historia. Esto Aquí no no. tiene final. Quiero decir, y es verdad que ahí, en los casos de desapariciones, siempre los familiares optan por dos opciones. Hay quien decide cerrar la historia y decir, mira, pues seguramente ya no esté con vida, y deciden cerrarla. Y otros que no, que se aferran a cualquier mínima esperanza, y yo creo que ambas opciones son válidas porque cada uno gestiona como puede. Es verdad que en el caso de Paco Molina, encima, hay que decirlo, se puso mucho el foco sobre los investigadores porque se considera que se pudo cometer alguna negligencia a la hora de empezar la investigación. ¿Qué ocurre? Hay un único testimonio que aseguró que Paco vio a este chico, cuando tenía 16 años, coger un autobús en la estación de Córdoba, en su ciudad, hacia Madrid. Y este testigo le dan bastante fiabilidad a la policía encargada de la investigación, pero no fueron capaces de encontrar las imágenes de ese día de la estación de Córdoba, de las cámaras de seguridad. Lo cual sorprende bastante porque entre ese testimonio y la desaparición de Paco no habían pasado. Sabes que legalmente cada X meses se borran o se destruyen las imágenes de las cámaras de seguridad, pero no había pasado ese tiempo que marca la ley. Sin embargo, esas imágenes nunca se recuperaron. Bueno, yo creo que ahí la sombra de no haber hecho bien las cosas a veces perjudica mucho. Sí que hay que decir que en 2018 quisieron cerrar la investigación y hubo mucha presión popular. Los padres de Paco nunca han dejado de luchar porque esta historia no se olvide. Quien ha llevado el tema con los medios ha sido el padre Isidro, que es un poco la cara visible de toda la pelea familiar. Y bueno, gracias al apoyo de los medios, de asociaciones como SOS Desaparecidos, consiguió que no se cerrara el caso y que se reabrieran las investigaciones. Y hay que decir que un juzgado de instrucción de su ciudad de Córdoba reabrió el caso y que, según los investigadores, creen que Paco, que ahora tendría unos 25 años, creen que hay opciones de búsqueda en 6 países diferentes, entre ellos Italia y el Reino Unido. Lo que pasa es que este tipo de investigaciones son complicadas. ¿Cuáles son las hipótesis? La policía no se moja mucho. Al menos cuando yo hablé en su día con la gente que llevaba la investigación, no querían dar una hipótesis o una idea clara de lo que podía haber pasado, pero el padre Isidro Molina sí tiene claro la idea de que cree que tiene algo que ver con sectas, con que su hijo había entrado en contacto. Sí, que había entrado en contacto con grupos bueno, pues, que no les gustaban demasiado a los Y no hay familiares. forma de saber, bueno, están investigando, por supuesto, pero Claro. es difícil, ¿no? Cuando se meten en una secta, En hallar teoría hoy dónde en día están. tendría que ser más difícil, hoy en día debería ser más fácil, y aunque viajes al extranjero, es que estamos hablando de que los países que barajan, como Italia o Reino Unido, son países de la Unión Europea, quiero decirte, no estamos hablando de que sea de Brasil o del Uruguay o de países donde es mucho más complicado, incluso desde el punto de vista de la legislación, hacer algo. Son países de la Unión Europea con los que cooperamos habitualmente en este tipo de situaciones. En su día sí que se llegó a especular y se hablaba, amigos del propio Paco, en concreto yo que hice varios reportajes, así me lo hicieron saber, que le vinculaban con grupos de extrema derecha, Paco. A mí el padre Isidro en su día me lo negó tajantemente, dijo, sí que creo que estaba con grupos un poco que te lavaban un poco la cabeza, pero no tenían nada que ver con ideologías extremas. Sin embargo, personas que conocían a Paco sí que me dijeron que iban por ahí los tiros. En todo caso, si ha sido alguna organización, sea del tinte que sea, pues me imagino que hablamos en un principio de una posible desaparición voluntaria. En su origen, tampoco sabemos en una década lo que habrá derivado
la existencia de este chico. Pero bueno, en todo caso esperemos que ese rayo de esperanza al que se acogen los padres de verdad sea real y algún día llegamos a saber dónde está Paco o en su defecto qué ha sido de él. Pero es verdad que el día 2 de julio, ahora que se cumplía el aniversario, el 10º aniversario, hicieron una marcha en las calles de Córdoba para recordar a Paco, la presidió, como es lógico, Isidro, el padre. Hizo unas declaraciones a la cadena SER y decía eso, que todos los días asomaba a la ventana por la mañana con la esperanza de voy a ver aparecer a mi hijo. Qué fuerte, es qué terrible drama, eso, qué drama para los padres. Gestionar eso es horrible. David, tenemos también hoy todas las miradas puestas en Soto del Real. ¿Por qué? Porque ahí está desde hace unos días Santos Cerdán y entonces ha vuelto a poner en el foco esta prisión emblemática, Soto del Real. Todo sobre Soto del Real, nos dice David González, la cárcel de los famosos donde ha ingresado Santos Cerdán. No sé si hay algún famoso por allí ahora. Inaugurada en 1992, la prisión destaca por unas instalaciones buenas, con piscina, con 20 metros de largo y 17 de ancho. Pista de squash, cancha para fútbol, cancha para baloncesto y gimnasio. Casi nada. Pues sabes que Santos Cerdán ya está pidiendo irse de allí. Ha dicho que le saquen de allí, que no hay suficientes indicios para tenerle ahí encerrado. Bueno, eso... se ve que no se ha metido en la piscina todavía. Tiene derecho a presentar todos los recursos, eso está claro. Bueno, esta cárcel hay que... un poco se ha puesto el foco siempre en los últimos años sobre ella por la cantidad de presos célebres que han pasado por sus paredes y por lo que se habla de cárceles de lujo. Bueno, hoy en día casi todas las cárceles españolas en mayor o menor medida tienen este tipo de instalaciones. No tienen nada que ver con eso que había quizá en los años 80. Es que esta cárcel se inaugura en el 92 y venía un poco a romper ese modelo carcelario que había en los 70 y los 80, que era terrible. Las cárceles españolas estaban cayendo a pedazos, había problemas de hacinamiento, problemas de cantidad de infecciones, eso llevaba a que hubiese motines muy violentos en los años 80, además, con muertes de por medio. En fin, hay imágenes además para la posteridad que son bastante terribles de esos motines. Cuando se inaugura Soto en 1992, había cierto cachondeo, como decía, esto parece un hotel de 5 estrellas. Bueno, son las cárceles que corresponden a un país democrático y no a lo que había antes, que eran penales que habían sido heredados del régimen anterior, evidentemente. Bueno, esta cárcel, como digo, es en Madrid 5 para instituciones penitenciarias, es decir, que es la quinta cárcel que hay en la Comunidad de Madrid, en la provincia de Madrid. Y en Soto, más allá de estos datos que hemos dado, aparte de la piscina y todo esto que hemos contado, también tienen una biblioteca muy profunda, o sea, muy profusa. Sí. Tienen una oferta de cursos, ¿sabes? Que para redimir condena y adaptarte a la sociedad, volver a la sociedad, se ofertan cursos para los presos. Las ofertas de cursos en Soto del Real es muy amplia, hay de todo tipo. También cuentan aparte con una sala de visionado de televisión bastante buena y para las zonas de las Visa Babies, dentro de que es una cárcel, no nos olvidemos, no tiene ese punto logrebo que puede tener alguna otra prisión española que todavía igual no está tan adaptada a los tiempos. Como digo, lo que es conocida es porque es la prisión de personajes célebres. ¿Por qué lo es? También porque es la que suele utilizar tanto el Supremo como la Audiencia Nacional para prisión provisional o para personas que están, mientras se está resolviendo su juicio. Los últimos años, por ejemplo, que ha pasado por ahí desde Díaz Ferrán, Bárcenas, acordémonos esa famosa imagen de Bárcenas jugando a las cartas, que tanto dio la vuelta en su momento, que algún día contaremos cómo se hicieron esa foto, que es bastante divertido. En los últimos tiempos han estado gente, Sandro Rosell, el expresidente del Barcelona. El último famoso así conocido que ha entrado es Petacetas, un miembro de Petacetas, de un grupo de rap bastante famoso que le acusaban de, presuntamente haber abusado de una chica menor y mientras se resolvió el juicio estuvo pernoctando, por decirlo de alguna manera, en Soto. También y Urdangarín, que siempre se nos olvida. Urdangarín, mientras duró su juicio, estuvo ahí. Hasta que se decidió que el destino era Brieva. Más, se lleva mejor, ¿no? Lo de Soto del Real que alguna otra prisión, ¿no? También sabes que ocurre que hay 14 módulos. Hay que tener en cuenta módulos. que son prisiones preventivas. Claro, a eso me refiero. Es decir, que no hay una sentencia sobre las personas que y están que ahí. Normalmente quien ingresa como Cerdán, hay 14 módulos. De esos módulos, casi todas las cárceles tienen 3 tipos de módulos. Pero en este caso, al haber 14, el número de módulos de respeto o de enfermería hay más que en otras prisiones. Claro, cuando alguien está en prisión preventiva, sobre todo en los primeros días suelen ingresar en el módulo de enfermería porque dicen que es el módulo como más adaptativo de pasar de la vida real, de la vida de la calle, a la vida de alguien que está privado de libertad, como es el caso del señor Cerdán. Pero bueno, veremos a ver si sigue aquí, si algún día hay sentencia firme y le adjudican otra prisión. De momento ahí está y ya han publicado algunos medios que con
con ciertos beneficios que para mí, yo he de decir, aunque sea muy... Sí, bueno, hemos publicado, David, Sí. que hay abogados que van, que no son sus abogados, que son abogados del Partido Socialista, en fin, que tiene También unos he de ciertos decir que para mí privilegios. no me parecen tanto privilegio porque creo que en el momento en el que cuando te mandan a prisión preventiva y, en fin, sin ánimo de enmendar la plana a nadie, a mí me sorprende que le hayan enviado a prisión preventiva a Cerdá. Me sorprende en mitad de un caso donde otras personas no han sido enviadas. No, Otras Ábalos personas que y incluso Koldo no han fueron metido un enviados. pendrive en las bragas de su amante y si eso no es intentar destruir pruebas, que venga Bueno, Dios y lo parece vea. que Cerdán es la cabeza de toda esa trama. Sí, eso es lo que apunta un poco el auto del juez, pero insisto, la prisión preventiva durante años se ha abusado mucho de ella en España y luego ha pasado factura al sistema judicial español, porque luego las indemnizaciones que pagamos todos son pequeñitas, no te sé la ironía, pero en este caso siempre se dice que los dos motivos para enviar a alguien a prisión provisional, más allá de los delitos de sangre, que eso es, no hay tu tía que lo libre, suele ser o bien destrucción de pruebas o riesgo de fuga. Bueno, pues destrucción de pruebas y riesgo de fuga, no sé si se daban en el señor Cerdán, pero yo creo que en el caso de los otros dos implicados se daban también. A lo mejor es que a veces se abusa de la prisión preventiva y no quiero hacer de rapel, Claro. aunque esté igual de calvo que él, pero igual a veces se utiliza la prisión preventiva para que alguien se lo piense mejor y al igual que han hecho otros, se empieza a colaborar. Ablanda. Dicen que ablanda. Efectivamente. A ver, no es el fin, pero es un efecto secundario. Efectivamente, ahí Ablanda. está. Bueno, y tenemos la última de las monjas de Belorado. A mí estas me encantan. Esta Las historia exmonjas. Bueno, dices exmonjas, es decir, están excomulgadas. Eso... De Belorado. La justicia no deja convertir sus entidades religiosas en civiles, porque ¿qué es lo que quieren las monjas de Belorado ahora? Bueno, quieren muchas cosas. Las clarisas de Belorado. Isabel de Trinidad, que es la madre abadesa, que es un poco la tejedora y muñidora de casi todas las cosas, que es un personaje almodovariano totalmente. A mí me cagan los Javis la serie ya, por favor, con Carmen Maura en su papel. Pues esta señora pretendía que la organización religiosa a la que ya no pertenecen, porque han sido expulsadas, dice, pues mira, ya dejamos de ser clarisas de la Iglesia Católica y pasamos a montar una asociación civil. Y ya está. ¿Y siguen siendo monjas? No, porque las asociaciones civiles no se metan en el tema religioso. Tú te puedes llamar... Pasa un poco para que los espectadores hagan una idea, el Palmar de Troya. El Palmar de Troya está legalizado en España, no como religión. Hay una asociación religiosa civil que se llama Iglesia Palmariana de la Santa Faz o no sé qué rollos. El Palmar de Troya para los amigos y enemigos. Y ellas un poco pretendían lo mismo. Y yo creo que ya la justicia española hace años que ya tiene el colmillo retorcido y ya no cae en los errores de hace 30 años. De legalizar según qué cosas. ¿En qué sentido les podía beneficiar esto? Ellas están inmersas en otro proceso bastante más complicado contra el arzobispo de Burgos, el señor Iceta, monseñor Iceta, que era un poco la persona que había elegido el Vaticano para solventar este jaleo, porque ellas lo que reclaman es la propiedad de los monasterios, tanto el de Belorado como el de Derio, en el País Vasco, que pertenece a las clarisas. ¿Qué ocurre? Las clarisas como tal ya no existen porque han sido excomulgadas. Claro que hay un conflicto entre el derecho canónico y el civil y veremos en qué acaba, pero a mí el jefe de prensa con el que yo hablo de vez en cuando, porque tiene jefe de prensa, nuestras amigas, bueno, que son una máquina de dar titulares, sabes que tienen un restaurante, han lanzado un disco, han lanzado chocolates. ¿Un restaurante y han lanzado un disco? En Asturias. Cuéntalo. Un restaurante de clausura. La gente que no lo sepa, digo. Pues en Asturias tienen un restaurante de clausura. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a comer, dicen que se come espectacularmente bien y que las señoras pues te atienden pues a través de un torno como un monasterio de clausura, pero en versión restaurante. O sea, y está teniendo éxito, dicen. Bueno, el día de la inauguración invitaron a mogollón de medios de comunicación, aquello parecía una romería. Parecía que se iba a aparecer la Virgen en cualquier momento en ese sitio. No se presentó Nuestra Señora, pero poco faltó. Ahí estaban aquí nuestras amigas, pero aparte de eso han lanzado un disco, marca de chocolates. Vaya. Se dedican también a acogimiento, no sé si es la palabra correcta, adopción, puede ser, sí, adopción de animalitos tipo gallinas, tal, este tipo de cosas. Venden chocolates, que la marca de chocolates se llama RQR, que ya me parece, es que son geniales. Estas señoras que intentaron presentarlas en Fitur aquí en Madrid, las invitaron, que tenían mucho tirón mediático y a última hora las desinvitaron. Y la Isabel de Trinidad dijo que era una mano vaticana que había por ahí intentado. Veremos en qué acaba esto. Y ese obispo que estaba por ahí en el medio. Que lo han sustituido. Pablo de Rojas, que era un señor que había montado la Unión Pía de San Pablo. Que también iba por libre. Y iba también por libre, que es ni es obispo ni nada, se viste de obispo como se había visto yo de fallera mayor, lo mismo. Y entonces, pues este señor obispo montó esta Unión Pía de San Pablo, que son solo 2 miembros. Él y un cura de Bilbao coctelero, que antes de haber sido falso cura había sido coctelero.
que oye, que es una cosa bonita. Y estos en un principio vieron aquí, hombre, territorio baldío, para allá que vamos. Y al final acabaron peleadas, que luego dio una entrevista a Pablo de Rojas, el falso obispo, diciendo que ellas no querían volver al redil, que en el fondo eran ellas muy libres, y esto no le gustaba, y ellas lo que han dicho que no, que era el señor tenía más cara que espalda y que le dieron puerta y mondeño. Pero no están solas, su auxilio espiritual es un obispo brasileño, así muy pintón, muy cuadrado y tal, que tampoco es obispo oficial de la Iglesia Católica, que es un obispo que, entre otras beldades que tiene su biografía, es que dijo que había que santificar, o eso dijo la prensa al menos, no sé si salió de su boca, pero la prensa se lo adjudica, que decía que una persona digna de canonizar era Adolfo Hitler. Esto lo dijo el obispo. Dicen que lo dijo el obispo brasileño. Que el obispo brasileño yo lo he visto y el obispo es como, o sea, ¿tú te acuerdas de aquel el final de Mogambo? Pues te pega un aire. O sea, una cosa tremenda. No sé, no hay personaje en esta historia. Javis, hagan la serie ya. Por favor. Monjas de Belorado, amigos. Esto es una historia increíble, increíble. Y luego tenemos el último lío de la nobleza. El último lío de la nobleza es este. Olivia de Borbón reclama el ducado de Sevilla para sorpresa de su hermano. Olivia de Borbón, vamos a ponerla en contexto. Vamos a ponerla en contexto. En las últimas semanas ha habido una rama de los Borbón, que son los Borbón y Escani, han vivido un momento trágico porque sus dos hermanos han fallecido, los dos hermanos Borbón y Escani. Uno de ellos era Alfonso de Borbón y Escani, que era muy conocido por estar casado con Marisa Yoldi, que era la que fue durante años, creo que era de Cartier, si mal no recuerdo, relaciones públicas de una marca de joyería importante, que se hacía llamar a Marisa de Borbón, pero era Marisa de Borbón de matrimonio, que era muy divertida porque Umbral decía que hablaba de su boca y hablaba de una sonrisa vertical, con bastante mala leche, como tenía Paco Umbral. Y el otro hermano, el duque de Sevilla, Francisco de Borbón, también conocido, dirigió el Banco de Miami y era conocido en la prensa del corazón porque veraneaba en Marbella y era marido de Beatriz de Borbón, la duquesa de Sevilla, que era una modelo holandesa guapísima, que, bueno, en sus momentos se la llegaron a vincular sentimentalmente desde Julio Iglesias hasta Philippe Junot, estas cositas de la prensa de los 80. Pues bien, estos dos hermanos fallecieron y ha quedado vacante el título de duque de Sevilla. Francisco de Borbón y Escani, casado con Beatriz, como decía, tuvo 3 hijos. La mayor es Olivia, la mediana se llamaba Beatriz y murió en 2020, Cristina murió en 2020, y el pequeño era Francisco. Todo el mundo daba por hecho que, aunque es el pequeño, Francisco iba a reclamar el título de duque de Sevilla. ¿Qué ocurre? Es que ahora, según El Mundo, según una muy buena compañera, María Eugenia Yagüe, Olivia de Borbón ha decidido legalmente pedir al Ministerio de Justicia que yo estoy aquí, que soy la mayor, y reclamar el título. Legalmente es verdad que lo puede hacer porque en 2006 se cambió la ley de sucesión de títulos nobiliarios, salvo el de la corona, por cierto, y gracias a ese cambio legal en 2006, el primero que nace puede heredar, sea hombre, mujer o viceversa. Que esta pelea, por cierto, la llevaron adelante mujeres como Agatha Ruiz de la Prada o Natalia Figueroa, que se pelearon con sus hermanos por los títulos de la familia. Cacho Olivia dice, pues mira, la ley me lo permite y tiro para adelante. ¿Cuál es el tema? Que aunque legalmente todo le asiste, el hermano daba por hecho que iba a ser él. Y de hecho él había dado una entrevista en El Mundo hacía unas semanas diciendo, voy a esperar un año de luto a la muerte de mi padre y solicitar el título. Y ahora se ha encontrado con sorpresa su hermana Olivia de Borbón, que es la más mediática de la familia, hay que decir que en su día participó en la Granja de los Famosos. O sea que tenemos lío en la Casa Borbón. Sí, en los Borbón Escani. Esta chica fue mediática porque estuvo en la Granja de los Famosos en Antena 3, se enrolló en este reality con Alonso Caparrós, y luego se ha dedicado un poco al diseño de joyas, ha tenido mucho éxito con una marca que se llama Aristocrazy, no tiene narices el título, y está casada con Julián Porras desde 2013, que es una de estas parejas habituales, muy de la nueva Beautiful People, esta de los amigos de los Rosauros Varos y toda esta gente, pues en ese universo se mueve. Veremos a ver en qué acaba esta historia, yo creo que la van a conceder el ducado, como es lógico, porque legalmente es de ley que le pertenezca, pero veremos a ver cómo se fractura o no en esta familia. Su madre, por cierto, Beatriz de Borbón, como detalle, era muy divertida, nunca aprendió a hablar bien español, siempre tuvo ese acento chica hablando así. Era muy divertida porque creía mucho en esoterismo y en estas cosas. Y cuando la familia se dedicó a la telerrealidad, Beatriz de Borbón, en un programa de escaso éxito, que no entiendo por qué tuvo escaso éxito, que se llamaba El Castillo de las Mentes Prodigiosas, que era un programa donde encerraban en un castillo a divinos de todo pelaje, desde Paco Porras hasta la bruja Lola, y en cada semana expulsaban al peor adivino. ¿Y quién decidía quién era el peor adivino? Un tribunal de la Inquisición, formado por el padre Apeles,
Madre el mía. director de la revista Año Madre mía, Cero, vaya tribunal, y vaya Beatriz de tribunal. Borbón, que salían los tres vestidos como inquisidores. Beatriz de Borbón, que entonces, pues, a mí esto me parece un divertimento total. Vaya tribunal, David González. Amigos, la otra actualidad para que pasen bien el fin de semana. Es diario, es noticia.